Hermanos y hermanas en Cristo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro en el amor a Dios y adoración a Dios. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, fuente de amor, te presentamos nuestra Iglesia Universal de Cristo, nuestras naciones, nuestra familia, nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, nuestras tristezas y a las personas que sufren en cuerpo y alma. Te damos gracias, oh Dios, por nuestra vida y la vida de las personas que amamos. Oh Dios de toda misericordia, te pedimos para que hoy podamos sentir tu presencia manifestándose en nuestra vida. Que Dios despierte nuestra fe y nuestro deseo de seguir las enseñanzas de Jesús. Que Jesús resucitado esté siempre con ustedes. Oh Dios de bondad, te ofrecemos nuestra oración y adoración para que tu gracia y tu amor quite de nosotros y nosotras todo aquello que contamina nuestro cuerpo y no nos deja crecer espiritualmente. Oh Dios, danos fortaleza en medio de nuestra debilidad y permite que seamos un reflejo de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Vamos a continuar con nuestra confesión y perdón de pecados. Omnipotente Dios, tú penetras los corazones, tú conoces los deseos, tú ves los secretos más íntimos. Purifica nuestros pensamientos por la inspiración de tu Espíritu Santo, para que te amemos como mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos o falsas. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios fiel y justo nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Por la misericordia de Dios, cerremos nuestros ojos y tengamos ese encuentro íntimo con Dios. Digámosle a Dios que necesitamos su presencia en nuestra vida. En este momento, desde lo más íntimo de nuestro corazón, sintámonos necesitados y necesitadas del perdón de Dios. Digámosle a Dios que reconocemos que hemos fallado. Reconocemos que necesitamos morir a todo aquello que nos esclaviza del pecado y contamina nuestro cuerpo. Digámosle a Dios que nos ayude a resucitar en una nueva vida y en Cristo somos una nueva creación. Juntos y juntas digamos, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos a nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor a tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas para la gloria de tu santo nombre. Amén. Por la misericordia de Dios, Jesucristo fue dado para morir por nosotros y nosotras, y por sus méritos Dios nos perdona todos nuestros pecados. A quienes creen en Jesucristo les concede el poder de ser hijos e hijas de Dios y les confiere su Santo Espíritu en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a cantar, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. 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 Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Hoy es
estamos celebrando el primer domingo en Cuaresma. Oremos. Dios de misericordia, nuestra fortaleza, tú condujiste a tu antiguo pueblo por el desierto y lo llevaste a la tierra prometida. Guía ahora a tu pueblo, tu iglesia fiel en Cristo. Renuévanos por el don del bautismo y que siguiendo a Jesús podamos caminar a través del desierto de este mundo hacia la gloria del mundo por venir. Por tu Hijo Jesucristo, quien salva nuestra vida, contigo y con el Espíritu Santo, en la Trinidad de un solo Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Se pueden sentar para escuchar las lecturas del día. Vamos a empezar con la primera lectura del libro de Génesis, capítulo 9, versos del 8 al 17. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es el pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y añadió Dios: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivos, con los que nos acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra de la tierra de nubes y ellas aparezcan, el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí, para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Y Dios concluyó diciéndole a Noé: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Palabra de Dios. Vamos a continuar con el Salmo, es el Salmo 25, versos del 1 al 9. Y al Salmo responsorial decimos: enséñanos tus caminos, oh Dios. Digamos: enséñanos tus caminos, oh Dios. A ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío. No permitas que yo sea humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Enséñanos tus caminos, oh Dios. Quien en ti pone su esperanza, jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Enséñanos tus caminos, oh Dios. Oh Dios, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Enséñanos tus caminos, oh Dios. Encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Y decimos: enséñanos tus caminos, oh Dios. Acuérdate, oh Dios, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Enséñanos tus caminos, oh Dios. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Y decimos: enséñanos tus caminos, oh Dios. Acuérdate de mí, según tu gran amor, porque tú, oh Dios, eres bueno. Y decimos: enséñanos tus caminos, oh Dios. Bueno y justo es Dios, por eso les muestra a los pecadores el camino. Dios dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Enséñanos, oh Dios, tus caminos. Continuamos con la segunda lectura, que está en el primer libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versos del 18 al 22. Porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volvieran a la vida. Por medio del Espíritu fue
y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles y las autoridades y los poderes. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar el Santo Evangelio. El Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos del 9 al 15. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Y decimos, gloria a ti, oh Señor. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Se pueden sentar para escuchar el sermón. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy estamos celebrando, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos al principio? El primer domingo en Cuaresma. Ya estamos en Cuaresma, ya empezó Cuaresma el miércoles de ceniza. Y hoy empieza el primer domingo en Cuaresma. Desde el miércoles de ceniza se van contando 40 días, eso quiere decir Cuaresma. Oremos para que Jesús llegue a nuestra vida con paz, sanidad y alegría. Que el Espíritu de Dios nos unja con su presencia. Que el Espíritu de Dios aleje todo el mal que hay en cada persona aquí presente. Que el Espíritu de Dios nos dé fortaleza y sabiduría para desarrollar nuestra misión. Que el Espíritu de Dios bendiga a cada persona aquí presente y a cada persona que se une a través de las redes sociales de Facebook y YouTube. Te invito a hacer un recorrido por las lecturas de hoy. Recordamos la primera lectura tomada del libro del Génesis, ¿recuerdan? En esa lectura se narra un pacto de Dios con la nueva creación. Miren, Dios haciendo un pacto con la nueva creación. ¿Y por qué hay una nueva creación? Porque hubo un diluvio. Y cuando hubo ese diluvio, todo lo que había se acabó. Hay varias creaciones en la Biblia. Una cuando dice que Dios creó a Adán y Eva y hubo generaciones. Pero la otra creación es cuando todo se acaba. Y solamente se salva Noé construyendo una barca por muchos años. Y en esa barca metió a un poco de animales, poquitos. Dice que 8 personas nada más estaban en esa arca de Noé, pues ahí es donde empieza una nueva creación y Dios en ese pacto. Dios establece un nuevo pacto con todas las personas, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Esa fue la primera lectura. Y luego en el Salmo encontramos un himno de alabanza. ¿A quién de ustedes les gusta alabar a Dios? A todas las personas que están aquí presentes. Ese salmo es una alabanza a Dios y ese salmista dice que Dios hace justicia.
Ese salmista dice que Dios tiene bondad y que Dios nos muestra el camino para seguir hacia el bien. Hay varios caminos en la vida, ¿cierto? Unos que nos llevan hacia el bien y otros que nos llevan hacia la destrucción. Pues aquí el salmista dice que le da gracias a Dios por enseñarle ese camino que lo lleva hacia el bien, y todo se hace por fe. Por fe adoramos a Dios, por fe creemos que Dios nos perdona, por fe recibimos las bondades de Dios. Y la segunda lectura describe algo muy importante. ¿Ustedes recuerdan el día de su bautismo? Tal vez no, porque estábamos muy pequeños, pero sí recordamos que después nos cuentan que nos pusieron padrinos, que nos llevaron al templo, que a través de ese bautismo las puertas se abren para ser hijos e hijas de Dios. Pues en esta lectura dice que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad y el Espíritu de Dios lo volvió a la vida. Y en este tiempo de Cuaresma es un tiempo para recordar que Cristo murió ¿por quién? Por nuestros pecados. Pero que Cristo también, sabemos que Cristo no se quedó en la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Cristo resucitó y hoy está en medio nuestro. Hoy está en este lugar. Hoy está en cada casa de todas las personas aquí presentes. El Espíritu de Dios se mueve y mueve también a Jesús hacia la predicación. ¿Quién nos enseñó a predicar? Jesús, con un mensaje de esperanza. Y en nuestra época actual, el bautismo simboliza nuestro compromiso de fe. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque en el bautismo fuimos creciendo como familia de Dios para aprender a amar a Dios y a adorar a Dios. Y el Evangelio de hoy, ¿recuerdan? Está tomado de Marcos, y aquí encontramos una narración muy corta, muy sencilla, pero muy interesante también. Esta es una narración cargada de símbolos, y yo encuentro 3 cosas importantes de las que vamos a estar hablando hoy. Vamos a recordar, primero vamos a hablar del bautismo. Segundo, vamos a hablar de las tentaciones. Y tercero, vamos a hablar del llamado que nos hace Jesús a proclamar las buenas nuevas. Vamos a empezar con el bautismo y vamos a recordar nuestro bautismo también. Y Jesús salió, ¿recuerdan de dónde salió Jesús? De Nazaret. Por eso a Jesús le decían, oh, miren, allá viene el Nazareno, allá viene Jesús de Nazaret desde Galilea. Y se fue caminando hacia un río. ¿Recuerdan el nombre del río? El río Jordán. Él se fue hacia el río Jordán. ¿Y quién estaba en el río Jordán? Allá se encontró con su primo Juan. ¿Y qué hacía Juan ahí? Lo llamaban Juan el Bautista porque Juan estaba predicando en el río y mucha gente venía hacia Juan en arrepentimiento. Solamente el bautismo servía a las personas que se iban a arrepentir. Y aunque Jesús no tenía pecados y no tenía nada por qué arrepentirse, pues dijo, yo también quiero ser bautizado. Y Juan entonces lo bautiza. En el bautismo de Jesús sucede algo muy importante. A Jesús lo conocemos como el Hijo amado de Dios. Y Juan tiene la misión de anunciar a Jesús. Juan decía, viene uno más fuerte que yo, viene uno que será el Rey. Y cuando Jesús se sumerge en el agua, ¿recuerdan anteriormente los bautismos cómo eran? La gente se sumergía en el agua. Pues esta vez la gente se sumergía ¿en cuál agua? En el agua del río Jordán. Las personas acudían al bautismo para la purificación de pecados. Así que Jesús el Nazareno, ese Jesús que viene desde Nazaret, se hace solidario hasta la muerte con las personas. Y esas personas son hombres y mujeres de todos los tiempos. ¿Jesús necesitaba bautismo? No, pero Jesús en solidaridad dice, yo también quiero.
y Jesús se sumerge en el agua. ¿Qué representa hundirse bajo el agua? ¿Qué pasa si nos hundimos debajo del agua? ¿Qué pasa? Nos podemos morir, ¿cierto? Nos podemos ahogar. Pues sumergirse en el agua significa morir a nuestras viejas costumbres, morir a nuestros pecados. ¿Qué representa sumergirse? Morir. Es una experiencia de muerte. Cuando usted se mete debajo del agua, ese no es nuestro medio, porque no somos animales acuáticos, no somos seres acuáticos, así que podemos sentir una sensación de muerte. Sumergirse en las aguas es descender hacia el lugar de los muertos, con una disposición de cambiar, una disposición de mejorar nuestra forma de ser. Cuando Jesús sale del agua, ¿qué pasa si estábamos dentro del agua? Estábamos como muertos, ¿cierto? Muriendo a todo lo viejo, a todo lo malo. Y salimos, volvemos a respirar. Y resulta que cuando Jesús sale del agua, que representa la resurrección, representa la vida, en ese momento Él mira hacia arriba. ¿Y qué ve cuando levanta los ojos hacia arriba? Ve los cielos abiertos, dice la lectura. Los cielos se abren. ¿Y qué quiere decir que los cielos se abren? ¿Qué pasa cuando abrimos nuestros brazos? Podemos abrir nuestros brazos hacia la amistad, podemos abrir nuestros brazos hacia la solidaridad con las personas que viven en necesidad. Así que la imagen de los cielos abiertos representa comunicación entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad. ¿Qué quiere decir que los cielos se abren? Representa comunicación. ¿Y por qué se abren los cielos? Dice que el rasgado de los cielos deja ver la presencia del Espíritu Santo, y es ahí cuando los cielos se abren que Jesús ve que viene el Espíritu de Dios en forma de una paloma. Lo que separaba al pueblo de la presencia de Dios se rasga. El camino para seguir a Jesús ahora está ¿cómo? ¿Abierto o cerrado? El camino para seguir a Jesús está abierto. El ministerio de Jesús entonces marca el comienzo. Jesús es el Hijo predilecto de Dios, el elegido para anunciar ¿qué? ¿Qué hace Jesús? Anuncia las buenas nuevas del reino vivo de Dios. Si los cielos estaban abiertos es porque antes estaban ¿cómo? Cerrados. Y si estaban cerrados, entonces no había comunicación entre Dios y el pueblo. Eso es lo que representa. Con el bautismo de Jesús, ¿qué pasa? Los cielos se abren, la comunicación se abre, aquello que estaba cerrado se abre. Jesús abre la comunicación entre Dios y su pueblo. El Dios de Israel habla de nuevo y ha elegido a Jesús. ¿Para qué dijimos? Para anunciar las buenas noticias. Y con los cielos abiertos, el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Desciende ¿sobre quién? Sobre el siervo. ¿Cómo le decimos a Jesús? Siervo, porque Jesús vino a servir. Así como nosotras, o como mujeres, o como hombres, servimos en nuestros hogares, o servimos en la comunidad, pues asimismo Jesús viene a servir. El Espíritu de Dios baja, desciende y se posa ¿sobre quién? Sobre toda la creación, pero también ese Espíritu se posa sobre Jesús. Ese Espíritu vive en Jesús, ese Espíritu mora en Jesús, y en ese momento se escucha una voz que dice: tú eres mi Hijo amado. Y Dios se complace con ese Hijo amado que se llama como Jesús. También Jesús es sumergido en el rechazo y la traición de las personas. ¿Por qué? Muchas personas no aman a Jesús. Y por eso Jesús termina ¿dónde? En una cruz. Jesús termina crucificado, pero Jesús termina en solidaridad con el pueblo que sufre. En el bautismo de Jesús aparecen dos palabras que se complementan. ¿Ve? ¿Qué hizo Jesús? Vio, pero también escuchó. ¿Vio qué?
que el Espíritu venía y escuchó ¿qué? La voz de Dios. Cuando el Espíritu viene es porque Jesús es ungido por el Espíritu de Dios y Jesús es enviado al mundo como el Mesías. ¿Y qué quiere decir Mesías? Que Jesús salva la vida. Jesús nos salva. ¿Por qué? Porque nos enseña un camino que debemos seguir hacia el bien. Cada uno de ustedes es llamado ¿a qué? A ser hijo e hija de Dios. Y en el bautismo entonces comienza nuestra vida cristiana. Implica que seguir a Jesús hasta la cruz, muriendo cada día al pecado. ¿Para qué? Para resucitar en una nueva vida con Jesús. Y cuando los estaban bautizando a ustedes, ¿qué decía Dios? Tú eres mi hijo o mi hija amada. Son palabras llenas de esperanza para nuestro corazón que gime, sumergido en la oscuridad y la muerte. Hoy Dios te llama. Hoy Dios nos llama a caminar hacia la luz. Dios nos llama a experimentar un abrazo de Dios que nos ama. Y después de hablar del bautismo dijimos que íbamos a hablar del segundo punto, que eran ¿qué? Las tentaciones. ¿Ustedes han sido tentados alguna vez? Muchas veces sentimos muchas tentaciones. Y si somos nosotros tentados, también Jesús fue tentado. El Espíritu de Dios impulsó a Jesús al desierto. ¿Ustedes saben a qué se iba Jesús al desierto? A orar. Y el Espíritu de Dios hoy los ha empujado a ustedes también a este lugar, para tener un tiempo de retiro, lejos de nuestra casa, lejos de nuestras preocupaciones, lejos de nuestros quehaceres, porque Dios nos alimenta y nos sostiene. Por eso hoy también, después de esta oración, vamos a tener almuerzo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios nos empuja a la oración, pero también nos alimenta. Jesús suple nuestras necesidades. Y allí entonces en el desierto, mientras Jesús oraba, fue tentado ¿por quién? Dice la lectura, por Satanás. ¿Y cuántos días Jesús estuvo en el desierto? 40 días. Y nosotros hoy estamos aquí y vamos a estar aquí no 40 días, sino 4 horas. Así que el Espíritu de Dios nos impulsa hoy a reunirnos en este lugar. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Pero también en este lugar podemos sentir tentaciones, muchas tentaciones, así como Jesús mientras oraba sentía las tentaciones. Pero en medio de esas tentaciones, en medio de esas fieras que nos tentan, dice que los ángeles también están aquí sirviéndonos. Los ángeles están aquí como sirviéndonos. Y el tercer punto del que vamos a hablar es el llamado. ¿A qué somos llamados después de que hemos sido bautizados, después de que hemos crecido en la fe? ¿A qué somos llamados? A anunciar las buenas nuevas, a proclamar las buenas noticias a las personas. Vamos a cantar Somos Uno. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo.